Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí abordar con ustedes los temas correspondientes a la unidad 4, cirugía segura y acto quirúrgico. Esta unidad va a ser y vamos a descubrir en ella temas fundamentales para su formación clínica. Además, en ellos se encontrarán con mucha frecuencia dentro de su práctica médica y estos para ellos y para poder entenderlos requerimos de una comprensión bastante sólida de su parte y esto les va a permitir tomar mejores decisiones desde el primer contacto con sus pacientes. El tema a abordar para la unidad y el apartado 4.1 van a ser los principios básicos de la anestesia y la analgesia en procedimientos médicos y quirúrgicos. Antes de entender y conocer cada uno de los conceptos, es muy importante que ustedes entiendan la base, lo primordial de saber cuál va a ser su papel frente a todos este tipo de procedimientos y conceptos. En este caso, para la atención médica es fundamental que ustedes como médicos generales entiendan y sepan que deben reconocer de manera oportuna todos aquellos signos y síntomas de una patología que sea potencialmente quirúrgica. En este caso, ustedes como primer contacto deberán llevar a cabo una evaluación clínica básica en la cual puedan ser capaces de reconocer todo esto. Una vez teniendo toda esta información, estos signos y síntomas van a poder determinar si este paciente requiere algún tipo de manejo dentro del primer nivel de atención y de ser así, lo consideramos como que puede ser manejado mediante alguna resolución de tipo quirúrgico, específicamente una cirugía menor. Para entender mucho mejor el concepto, y es que bien sabemos que ustedes dentro de la práctica y lo que han llevado a lo largo de todo su curso dentro de introducción a la cirugía, habrán visto que lo que les compete o lo que empiezan a conocer es dentro de una unidad quirúrgica, dentro de propiamente el quirófano. Sin embargo, no todas las resoluciones quirúrgicas conllevan este tipo de procedimientos y resoluciones. Hay algo que conocemos una vez más como cirugía menor y este va a ser definido como aquel procedimiento en el cual vamos a incidir o reparar únicamente tejidos superficiales. ¿En qué va a consistir esto? Si bien sí va a requerir una técnica aséptica y antiséptica, esta se va a poder realizar mediante y en espacios como la sala de exploración, va a requerir una anestesia o bloqueo únicamente de tipo local, y eso es lo que ustedes también van a aprender dentro de esta unidad, en la cual se va a incidir el tejido celular subcutáneo como único límite y hasta donde se va a llegar en profundidad, y por lo cual no va a requerir hospitalización. Ok, para conocer dentro de las diferentes tipos de intervenciones, específicamente como dentro de la cirugía menor, vamos a encontrar algunos de los procedimientos o lesiones, como lo van a ser el absceso subcutáneo, los quistes subcutáneos, los lipomas, los nevos, la onicectomía y las heridas superficiales. Conociendo de principio el absceso subcutáneo, esta va a ser una lesión que va a ser considerada como una infección a nivel local, en el cual se va a caracterizar por un acúmulo de pus rodeado de tejido inflamatorio. Como ustedes lo podrán ver en la imagen, y esto va a ser muy destacable dentro de la clínica, la localización principal pues va a ser a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, así como en algunas situaciones de espacios periodontal. En la clínica, una vez más, aquí en la imagen puede ver muy bien representada cómo la lesión va a estar circunscrita, se va a ver roja o eritematosa, con elevación, y esta sí va a generar dolor. ¿Cómo la podemos confirmar? Ya como tal el estudio confirmatorio podría ser un ultrasonido, sin embargo, en la clínica, y como lo mencionaba, dentro de su abordaje y evaluación de primera instancia van a poder identificar todas estas características que les hagan confirmar que estamos ante un absceso subcutáneo. Una vez más, al realizar ya como tal una punción y la obtención del pus, pues finalmente confirmaríamos este diagnóstico. En la esquina inferior o en la parte inferior izquierda, ustedes van a poder ver cómo es que se realiza la infiltración superficial de un anestésico en el sitio a incidir. En la parte inferior derecha, ustedes pueden ver cómo a través de un bisturí es cuando ya se realiza la incisión y por tanto la resolución quirúrgica, que en este caso sería el drenaje del mismo y la obtención de pus. Por otro lado, el quiste subcutáneo, esta va a ser considerada una lesión de tipo benigna, caracterizada por un crecimiento excesivo de epidermis, en la cual se va a considerar que hay un acúmulo de queratina y o colección de líquido que va a estar encapsulado. A diferencia
del absceso, como ustedes lo pueden tanto apreciar en clínica, este no va a ser un proceso infeccioso, no va a generar dolor, este sí va a ser de tipo movible, una vez más les mencionaba, solamente es una lesión benigna y únicamente puede generar dolor en caso de que esté generando compresión de tejidos contiguos. De ser así, la lesión realmente no conferiría mayor tipo de clínica. La lesión la pueden apreciar y pueden ver claramente las características que diferencian de un absceso a un quiste. Otro tipo de lesión que vamos a conocer y que ustedes en la clínica van a ver con bastante frecuencia va a ser el lipoma. Este es considerado como un neoplasma subcutáneo de los más comunes y este no va a conferir mayor potencial maligno. Esta va a ser en clínica, ustedes a la exploración van a poder localizar una masa de tipo movible. Va a ser indolora, el crecimiento frecuentemente y en su mayoría debería ser lento y se va a quedar únicamente localizado en tejido celular subcutáneo. Van a estar bien circunscritos y quizás la consistencia es lo único que les pueda como generar mayor dato de alarma o que pueda ser confuso a la hora de la exploración. Sin embargo, todas las características que previamente ya mencionamos les harían el diagnóstico desde la clínica. Estos generalmente no alcanzan más de 5 centímetros de diámetro. Una vez más son asintomáticos, no deberían de generar dolor, a menos que estuvieran generando como tal alguna deformidad del nervio regional. La resolución va a ser mediante la resección quirúrgica. Esta va a estar indicada, una vez más, en caso de que nosotros o el paciente nos refiriera que sí genera algún tipo de dolor local, que el paciente refiera molestia por el efecto de masa que genera, y en caso de encontrarse en áreas que sean como cosméticamente visibles o sensibles. La siguiente lesión que podemos encontrar va a ser el nevo. Esta va a ser considerada como una hiperplasia o neoplasia de melanocitos, lo que comúnmente vemos como los lunares, ¿no? Y que estos pueden ubicarse, hablando en cuestión de la histología, en la unión dermoepidérmica, en la dermis parcial o en la dermis completa. Estas suelen ser lesiones muy pequeñas, asimétricas, y pueden afectar algunas estructuras, lo que pudieran ver frecuentemente en alguno de los lunares, que se genera como algún vello y las características son que se vea más largo y sobre todo de una coloración más oscura. El tratamiento, en el caso de ser deseo del paciente, pues va a ser la extirpación quirúrgica temprana. Aquí sí es muy importante diferenciar de algún otro tipo de lesión que ustedes puedan y van a conocer más adelante dentro de la materia de dermatología, cuando conozcan algún tipo de lesiones que sí van a implicar algún tipo de nemo, pero que la anatomía propiamente de esta lesión ya confiera características que les hagan sospechar de lesiones malignas. En este caso, una vez más, como lo vimos desde un inicio, será de su competencia poder discernir si esta lesión puede ser abordada desde el primer nivel de atención o si requiera de alguna referencia para su tratamiento dentro ya de oncología o dermatología. Pasamos a la onisectomía. Esta, como tal, no es una lesión, sino aquí ya nos estamos refiriendo al tipo de procedimiento. Va a consistir en la resección parcial o ya sea total de una uña, y esta va a estar indicada en el caso de que dicha uña encontremos alguna lesión que esté producida ya sea por un traumatismo o algún crecimiento que haya generado ya compresión en el tejido ungueal. En este caso, por indicación o deseo del paciente, ya que pudiera generar dolor y datos de inflamación, pues se va a realizar como tal este procedimiento haciendo la resección de la misma. Y finalmente, las heridas superficiales, esto se lo van a encontrar bastante frecuente dentro de su práctica clínica, sobre todo ya cuando se encuentran en el internado. Ustedes, y va a ser una vez más parte de su competencia, que puedan identificar los tipos de heridas, específicamente las superficiales, y en caso de encontrarse ante una, ustedes puedan discernir que únicamente está confiriendo a la piel tejido celular subcutáneo y que por tanto sí pueden requerir y tener un abordaje mediante algún cierre por puntos de sutura. Ahora bien, pasando un poco de la historia, porque una vez más, ya antes de conocer toda la parte de los conceptos que son importantes para ustedes como parte de la anestesia, antes de entrar a todo este campo de las intervenciones, aún hablando de la cirugía menor, son los personajes que han aportado a lo largo de la historia en este rubro. El primero que vamos a conocer es Joseph Priestley.
Él fue un químico y filósofo británico, fue reconocido por el descubrimiento del oxígeno, algunos otros tipos de gases y específicamente también generó y logró entender y comprender toda la fisiología respiratoria. Teniendo toda esta información pudo integrarla ya a los procedimientos y con ella contribuyó en el desarrollo de las técnicas de anestesia inhalada. Fue de aquí también que toda esta integración de todo este conocimiento que él ya tenía, pudo discernir que la oxigenación era bastante importante y básicamente vital para nuestro paciente durante las intervenciones para poder prevenir que haya hipoxia en los tejidos y como tal pues en el paciente al momento de realizar una intervención. Ya años después, en 1776, logró llevar a cabo la producción y el aislamiento del óxido nitroso. Este va a ser muy importante para los siguientes personajes que nos ayudaron en el desenvolvimiento de toda la técnica. El segundo personaje importante va a ser Horace Wells. Él fue un cirujano dentista. Este personaje súper importante fue pionero del uso del óxido nitroso, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Él y como todos estos personajes en su mayoría realmente no fueron cirujanos médicos, principalmente fueron cirujanos dentistas quienes incursionaron en todo esto. Ellos realizaron demostraciones incluso públicas para mostrar la utilidad propiamente de este gas, del óxido nitroso, para la anestesia. William Thomas Green Morton fue un cirujano dentista estadounidense. Él hizo la demostración pública con éter como un anestésico y este fue considerado ya como tal el nacimiento oficial de la anestesia quirúrgica moderna. Si pueden ver en la imagen, era algo que pasaba frecuentemente y a lo largo de la historia de lo que no conocemos en la anestesia, se empezó a incursionar de forma inhalada para poder realizar los procedimientos dentales que estos cirujanos dentistas realizaban. John Collins Warren, él, otro cirujano dentista estadounidense, una vez más, aportando aparte de la técnica, además de realizar la primera cirugía exitosa con éter, considerada así en 1846, además fue quien lo documentó oficialmente haciendo uso del mismo. Otro personaje importante que entra dentro de este desarrollo de la anestesia es Oliver Wendell Holmes. El médico internista, profesor y además escritor estadounidense, en 1843 propuso que los médicos podían transmitir la fiebre puerperal en pacientes como tal de cada una de las pacientes, de paciente a paciente, de médico a médico durante las intervenciones. Si ustedes recordaron dentro de la historia de lo que han conocido dentro de Introducción a la Cirugía, habrán visto que Ignaz Semmelweis fue también uno de los pioneros importantes en introducir el lavado de manos. Pues bien, con él también a cargo y en compañía del desarrollo de todo esto, pues fue él también quien descubrió esta parte de la fiebre puerperal y fue a su vez con el que más adelante en el futuro se fueron desarrollando las medidas preventivas para evitar las infecciones en cirugía y específicamente en obstetricia. A él y a este personaje fue a quien se acuñó y ya finalmente se popularizó el término que ahora sí conocemos y que abordamos en esta unidad, conocido como la anestesia. Ok, ya que conocimos un poco acerca de la historia, los personajes importantes, un poquito acerca de cuestiones para indagar y poder entrar en el campo de la anestesia, llegamos a estos dos términos. Ya que conocimos quién fue quien nos aportó este término, hay que entender y conocer específicamente qué son y cómo se diferencian. Dos términos que van a encontrar frecuentemente en su clínica va a ser la anestesia y la analgesia. Es muy importante que ustedes sepan distinguir entre uno de ellos, ya que ante cada uno de los procedimientos que mencionamos previamente de la cirugía menor, lo que realizamos era una anestesia previa. ¿Qué es esto? Y por anatomía y por etimología podemos distinguir que los términos simple y sencillamente son diferentes. La anestesia, por su parte, se considera como la pérdida reversible únicamente de la sensibilidad. Es decir, si vamos a abordar otro tipo de características dentro de la sensibilidad que se pierde, pero a diferencia de esta,
La analgesia, podemos ver que la gran diferencia es que aquí se va a definir como el bloqueo o la pérdida únicamente del dolor. Ahora bien, la anestesia entendida como esta pérdida reversible de la sensibilidad mediante el empleo ya sea de algún agente químico, lo hemos visto antes como en gases, van a ser con fines terapéuticos para esta técnica quirúrgica. Sin embargo, no nada más la vamos a encontrar localizado a ciertos espacios. Si bien lo mencionábamos en la cirugía menor, sí se utilizaba para la cirugía y regiones locales, pero vamos a ver que la anestesia abarca campos que pueden llevarnos desde la anestesia general, la anestesia regional y la anestesia local. ¿Qué nos confiere o a qué gran impacto tienen cada una de ellas? La anestesia general va a tener un efecto en el sistema nervioso central. Esto va a resultar en que nuestro paciente se va a encontrar con una pérdida de la conciencia, va a tener insensibilidad al dolor y además va a haber una relajación muscular, en la cual se va a extender a todo el cuerpo. A diferencia de que si nos encontramos con una anestesia de tipo regional, aquí lo que vamos a realizar va a ser el bloqueo de la conducción nerviosa en una región ya específica del cuerpo, sea algún nervio o específicamente algún plexo nervioso. Se dan cuenta, aquí ya no hay alguna pérdida de la conciencia de nuestro paciente y puede haber relajación muscular, pero únicamente de esa sección del cuerpo o de esa región específica. Y finalmente, la anestesia de tipo local, esta nos va a ayudar a bloquear la conducción de impulsos nerviosos o en las fibras nerviosas terminales, únicamente aplicando un depósito de fármaco en un sitio específico. Algo ya muy localizado, como propiamente lo dice la palabra, y un sitio ya muy específico. Teniendo un panorama más grande y ya más claro acerca de la anestesia, les mencionaba que la anestesia puede ser general, regional o local. A su vez, dentro de la local vamos a encontrar que existen diferentes tipos de anestesias locales, sea el bloqueo regional, que aquí puede ser como entendido un poquito acerca de la anestesia regional, la anestesia local, específicamente la tópica, y la infiltración local. Vamos a entender más a fondo qué quiere decir cada uno de estos tipos de anestesias. Dentro de la anestesia local y que encontramos a la tópica, si ustedes lo habrán visto en farmacología, hay muchos fármacos y medicamentos que ya los podemos utilizar de manera tópica y estos se van a realizar aplicando directamente en las mucosas de distintas regiones dependiendo el lugar en el que queramos realizar nuestra anestesia. Aquí podemos destacar la piel, los ojos, nariz, boca y vía aérea superior. ¿En qué presentación lo encontramos? Pues precisamente para su uso tópico se va a encontrar en gel, en aerosol o en gotas. Vamos a ver más adelante los ejemplos. Alguna de las indicaciones pues va a ser los procedimientos menores y solamente superficiales, ya que el efecto terapéutico no va a asegurarnos que llegue a planos profundos. Los efectos adversos que pueden haber una vez que entendido que su acción va a ser generada con el contacto de este tipo de tejidos, pues va a ser las reacciones de hipersensibilidad locales o incluso reacciones tóxicas generales, en caso de que estemos hablando de una concentración mayor. Aquí, si pueden apreciar, es cada uno de los ejemplos que mencionábamos hace un momento de acuerdo a las presentaciones en las que los podemos encontrar. Por ejemplo, el momento de procedimientos en vía aérea lo encontramos en anestésicos para aerosol cuando vamos a realizar intubaciones. Algo que van a encontrar y que además ustedes van a realizar en su momento, el gel lubricante, que no nada más es para lubricar, sino que también tiene un efecto anestésico al realizar la colocación de una sonda vesical. Y finalmente, acá otro procedimiento importante sería la utilización con gotas para las conjuntivas. La siguiente clasificación que encontramos dentro de la anestesia local va a ser la infiltración local. Esta ya no se va a realizar con el contacto directo, sino que aquí ya lo que vamos a realizar nosotros va a ser una infiltración. Vamos a realizar una técnica y específicamente una inyección, ya sea intradérmica y subcutánea directa en el tejido al que vayamos a incidir. Esto ya nos habla específicamente como de los ejemplos que veíamos al inicio dentro de las lesiones que podemos encontrar. Este sería el tipo de anestesia ideal para esos procedimientos.
¿Cómo lo encontramos? Pues en una presentación de solución inyectable, y algunas de las indicaciones van a ser aquellos procedimientos en las que una vez más el fin es modificar la profundidad del alcance del plano que deseamos incidir. Y en este caso, como teníamos los ejemplos, la extirpación de tumores pequeños en piel, los quistes, los lipomas, y cuando vamos a abordar algún tipo de herida superficial para realizar algún tipo de cierre o sutura. Estas imágenes nos muestran claramente cómo es que se debe realizar la infiltración. Ustedes lo aprenderán dentro de la clínica, y de hecho deberíamos aprenderlo también durante esta unidad y todo lo que abarca este curso para el abordaje de sus heridas superficiales. Aquí pueden ver el ejemplo del botón dérmico, la infiltración, que ustedes mencionarán en sus rúbricas y lo verán en clínica, y el detalle como tal del bloqueo digital. Esta imagen solamente se las dejo como parte ilustrativa de alguno de los otros tipos de infiltración que ustedes pueden encontrar, y sobre todo del tipo de técnica que se puede realizar dependiendo de la región anatómica a la que vayan a abordar. Algo fundamental que ustedes deben de comprender y nunca deben olvidar es que dentro de los tipos de inyecciones encontramos los grados de angulación que deben de tener para saber cuál es la profundidad que yo deseo incidir. En este caso, en las prácticas y dentro de las prácticas especiales, ustedes ya habrán visto o verán más adelante lo que es la inyección intramuscular. Esta se realiza a 90 grados, pero dependiendo la profundidad a la que queramos llegar, podemos encontrar que la angulación o el grado en la que debemos incidir con nuestra aguja para la inyección va a variar mucho, y entonces encontramos que para tener o llegar a una profundidad a tejido celular subcutáneo, pues la encontramos en un ángulo de 45 grados. Cuando deseamos realizar alguna punción, o específicamente como lo es en la práctica de venoclisis para colocación de algún catéter periférico, podemos realizar una inyección intravenosa que se realiza a una angulación de 45 grados, y finalmente la intradérmica, que como su nombre lo dice, estamos incidiendo y abordando únicamente epidermis. Entonces, al llegar a este plano solamente requerimos una angulación de 10 a 15 grados. Ok, más adelante entendemos que pasamos a la parte de la anestesia local y específicamente al bloqueo regional. En ella vamos a buscar anestesiar una región específica, pero ya bloqueando como tal la transmisión de señales nerviosas hacia el sistema nervioso central. Esta también la vamos a encontrar en una solución inyectable, y las indicaciones van a ser procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, acá, al hacer el bloqueo de todo un plexo venoso, pues ya estaríamos abordando una mayor porción o algún trayecto mayor anatómicamente hablando. En este caso, algunos de los procedimientos quirúrgicos serían en extremidades, ya sea superiores o inferiores, o algún otro tipo de cirugía, ya sea como las presentadas en urología o en ginecobstetricia. Algunos de los efectos adversos, y aquí porque ya estamos realizando el bloqueo de una mayor región anatómica y una mayor proporción o cantidad en la que vamos a aportar o dar o administrar este anestésico, pues podemos generar arritmias cardíacas, incluidas la taquicardia, la bradicardia, que presente fibrilación ventricular, un paro cardíaco, convulsiones, que pueda presentar temblores, agitación o incluso coma. Si se dan cuenta, el panorama puede ser amplio dependiendo la atención que ustedes den y la administración que se reciba. Estos, como bien mencionaba, son solo uno de los ejemplos que podemos realizar haciendo bloqueos en extremidades, en el cual se va a realizar la infiltración de esos nervios periféricos, y en ellos, pues como tal, realizar la anestesia para su región anatómica. De forma ilustrativa, ustedes una vez más pueden encontrar diversos ejemplos que van a ser utilizados en clínica, estos quizás ya más frecuentemente por cada una de las especialidades. Sin embargo, es importante que ustedes lo conozcan para que sepan el tipo de ejemplos que pueden existir ante la anestesia realizando algún bloqueo de tipo regional. Ahora bien, nosotros, para hablar acerca de los anestésicos que vamos a utilizar, y específicamente hablando de los anestésicos locales,
debemos conocer las propiedades que tienen, la composición química específicamente hablando. Estos anestésicos locales van a ser fármacos utilizados en anestesia local y van a ser derivados de cocaína. Se clasifican según la relación de hidrofilicidad que tengan y estos pueden tener un enlace diferente. Es así como los vamos a diferenciar. Conocemos algunos que contienen un enlace amida, que van a ser la lidocaína o la bupivacaína, y encontramos otros como el éster, que vamos a encontrar dentro de sus ejemplos en este tipo de enlace, la procaína, tetracaína, una vez más la cocaína. Dentro de las amidas, ¿y cuáles van a ser las grandes diferencias? Porque quizás ustedes los van a conocer ya únicamente por el nombre. ¿Qué me interesa o qué es importante que ustedes reconozcan de este tipo de enlace o la diferencia entre estos enlaces? En los grupos que tienen enlaces amidas, estos van a ser más estables, el metabolismo a su vez va a ser más lento. ¿Qué nos va a conferir en todo esto? Pues que dentro de este tipo de grupos de anestésicos vamos a encontrar una duración más prolongada para su uso. Caso contrario con los del enlace del grupo éster, en ellos van a ser metabolizados por estereastas plasmáticas, enzimas que van a ayudar, o en este caso por el tipo de metabolismo, nos va a ayudar a que la duración sea quizás en su metabolismo sea más rápido y a la vez la duración y la concentración de la misma pues sea menor. Esta va a ser la gran diferencia para cada uno de ellos. Para ambos, si bien es importante dentro de los anestésicos, ¿qué es lo que van a realizar en nuestro cuerpo? Pues bueno, como su mecanismo de acción, el blanco farmacológico se va a encontrar dentro de la membrana de las células nerviosas, ya muy específicamente en la zona axonal. En ella, pues se va a estimular el potencial de acción. Sin embargo, aquí vamos a liberar ciertos iones y hablamos específicamente que para el potencial de acción, uno de los principales y fundamentales, pues va a ser el sodio. ¿Qué van a hacer nuestros anestésicos? Pues van a actuar bloqueando los canales de sodio y de esta manera van a mantener su estado de forma inactiva. ¿Qué va a ocasionar todo esto finalmente? Pues la anulación de la transmisión del impulso nervioso. Es así como bloqueamos, anulamos y evitamos que haya como tal la sensibilidad de nuestro paciente. Aquí podemos encontrar que dentro de nuestros anestésicos locales, y ya les mencionaba la clasificación o como los consideramos clasificados como grupos o enlaces amida y éster, si podrán ver está bastante claro dentro de nuestra gráfica. Ustedes la deberán conocer más a detalle y aprendérsela para poder saber cuál elegir al momento de estar en la clínica, pero si pueden apreciar dentro de los que se encuentran como la lidocaína, dentro de los grupos amidas, pueden ver que la duración sí es más prolongada, va de 30 a 60 minutos o desde 120 hasta 240 minutos. Las concentraciones en dosis. Y aquí algún punto muy específico, el tiempo de vida media que va a tener, una vez más, tanto de la duración, la dosis máxima que ustedes deben conocer para evitar algún tipo de complicación o efecto adverso que se pueda presentar, y finalmente la duración con epinefrina. ¿Por qué es importante esta última columna de nuestra clasificación o de nuestros anestésicos? Si bien encontramos los anestésicos en su presentación como lo conocemos, hay otros con los que los podemos agregar o añadir que van a ser vasoconstrictores. ¿Qué van a hacer estos? Si ustedes lo piensan de esta forma, estos van a fungir como coadyuvantes. Vamos a alterar de cierta forma este proceso. Una vez que nosotros agregamos, en este caso, algún vasoconstrictor como lo es la epinefrina, pues vamos a modificar la velocidad de absorción. ¿Qué va a generar esto? Vamos a prolongar el tiempo de exposición al sitio a incidir. Es así como ustedes van a poder diferenciar o destacar, en caso de encontrarse con algún tipo de lesión, si es de la necesidad de ese paciente o de ese tipo de herida que ustedes requieran epinefrina para tener un mayor tiempo de vida media, un mayor tiempo de exposición de este anestésico para que puedan abordar ya sea la lesión o cualquier tipo de intervención que ustedes requieran. Es importante también destacar que si vamos a utilizar vasoconstrictores, no es recomendado que lo utilicemos dentro de áreas o zonas anatómicas
poco irrigadas, como son ya porciones de piel o tejidos en extremidades, ya que estaríamos generando o pudiéramos generar algún tipo de isquemia y posteriormente necrosis de los tejidos.